del nivel de agua. Bien, si esto es uno de los factores que afectan la capacidad portante de un suelo. Yo lo quise dar así, de esta manera, para que ustedes puedan ver de que conforme más alto el nivel freático o más cercano a la superficie, pues los valores de capacidad portante del suelo determinados a través de la fórmula de Terzaghi disminuyen hasta su mínima expresión. Y conforme el nivel freático del suelo va cayendo hasta valores de profundidad mayores o iguales a B a partir del plano de implantación, bueno, la capacidad portante del suelo crece. Yo les había dado un ejercicio del libro Brajadas, el anterior, que tuvimos resolviéndolo conmigo, pero que quedó una ecuación a lo último para que usted la determine. Acá hay un ejemplo 5.14, que tiene, creo que todos los efectos, ¿ya? Una base cuadrada de 1,4 de apoyarse en suelo mixto de arcilla arenosa suelta con las siguientes características, y bueno, acá están. Y dice, se pide hallar el esfuerzo admisible en el suelo si el nivel freático está ubicado a estos niveles. Yo lo que quiero que estos ejercicios ustedes los hagan, los copien en un cuadernito de ejercicio, para que así vayan teniendo la práctica. Traten de hacerlo por su propio medio, y lo que no entienda, bueno, lo van consultando con el libro para ver el tema, digamos, de las resoluciones. Pero aún así que ustedes lo copien, van a ir aprendiendo. ¿Me están copiando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Ingeniero, ¿se escucha? Bueno, perfecto. Entonces, y se está viendo la pantalla, ¿no? Bien. Todo correcto. Ahora vamos a seguir viendo un poco de la capacidad portante del suelo, pero vamos a ver la fórmula general ya. Terzaghi es una metodología. O sea, lo que hemos visto ahora es de Terzaghi. Ahora, enseguida vamos a ver la capacidad portante a través de la fórmula general, ¿ya? Es decir, vamos a aprender un método más amplio, porque si ustedes vieron que hemos venido estudiando la parte de la capacidad portante de los suelos, hemos visto acá de que solamente tenemos fórmulas para fundaciones continuas de ancho B, para fundaciones circulares y para fundaciones cuadradas. Esto es lo que nos ofrece Terzaghi. Pero no hay para las rectangulares. No hay. ¿Ya? Entonces, como ya hemos avanzado todo esto y acá hay unos ejercicios resueltos también, por favor el 5.10 tienen que pasarlo a su cuadernito de práctica, ¿ya? Todos los ejercicios de los temas que vamos avanzando, ustedes los van a ir copiando, ¿ya? Para que así puedan tener, o sea, vamos a cortar aquí antes del 5.9 y vamos a ver el tema de la fórmula general que lo voy a abrir desde otro texto, ¿ya?
Bien. Acá vamos a ver el tema de la ecuación general de la capacidad de carga. Miren ustedes que esta ecuación tiene la misma forma que la de Terzaghi. Solamente que está afectado por 3 coeficientes más. ¿Ya? El coeficiente FCS, el coeficiente FCD y el coeficiente FCI. Después CNC más QNQ más un medio de gamma BN gamma es lo mismo, tiene la misma forma que la ecuación de Terzaghi. Bueno, leeremos acá un poco lo que dice. Dice, las ecuaciones de capacidad de carga última presentadas en las ecuaciones 3.3, 3.7 y 3.8, que son las de Terzaghi, son únicamente para cimentaciones continuas, cuadradas y circulares. Estas no se aplican al caso de cimentaciones rectangulares, donde la relación B sobre L mayor a 0 y menor que 1. Además, las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia cortante a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación. Porción de la superficie de falla marcada como GIH y HIJ en la figura 3.5. Ahora la muestro. Además, la carga sobre la cimentación puede estar inclinada para tomar en cuenta, todos los factores. Meyerhoff 1963 sugirió la siguiente forma de ecuación general de capacidad de apoyo. Bien, ¿eso qué significa? De que, ¿dónde está la figura 3.5? Arriba. Esta es la figura. Ya. ¿Cuál es la diferencia con esa fórmula y la de Terzaghi? La ecuación de Terzaghi solo toma en cuenta esta situación de acá, de que la superficie de falla va desde este punto, aquí, hasta aquí. Eso calcula así Terzaghi. Esta nueva ecuación ya toma en cuenta este otro pedazo de superficie de falla que va desde el plano de implantación hasta la superficie del terreno. ¿Eso qué significa? Que se está tomando una ganancia de esfuerzo al cortante desde este punto a este punto de acá. ¿Queda claro eso? Terzaghi solo de aquí hasta aquí. La ecuación general involucra todo. Bien. Entonces queda clara esa situación. Y vamos a ver dónde estábamos. Bien. Entonces, con esta ecuación general, vamos a poder nosotros determinar la capacidad de carga
también para zapatas rectangulares, es decir, que tengan la relación B sobre L menor o igual a 1. Bien, yo lo único que le digo que de un texto a otro siempre hay sus diferencias, pero no nos hagamos problema. Aquí el sigma está reemplazado por la Q y el U el último. ¿Ya? Lo demás, CNC, también este Q representa gamma por H, o sea, la presión efectiva, por NQ. Y un medio de B gamma N gamma, eso no tiene ninguna diferencia. Donde C es la cohesión, Q es el esfuerzo vertical, esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación, gamma el peso específico y B el ancho de la cimentación. Y L será pues largo, ¿no es cierto? FCS, FQS y F gamma S, factores de forma. FCD, FQD y F gamma D, factores de profundidad. FCI, FQI y F gamma I, factores de inclinación de carga. Y NC, NQ y N gamma, factores de capacidad de carga. Es decir, esto lo conocen. Estos factores ustedes ya ahora los conocen, porque estos son los factores de capacidad de carga empíricos de Terzaghi. ¿Ya? Solamente que aparecen estos tres, donde el factor de forma me va a permitir calcular una zapata rectangular. Esto me va a dar una influencia sobre la profundidad de donde está implantada la zapata, y estos factores son aquellos cuando nosotros tenemos cargas inclinadas aplicadas. Entonces ya los estamos juntando todos para determinar una capacidad de carga ya real. Vamos a borrar otra vez esto de aquí y vamos a bajar. Los factores de capacidad de carga, ya estos los conocen, son los factores de Terzaghi, o sea, los que utiliza Terzaghi, y están tabulados aquí, ¿no? Para un ángulo de fricción interna igual 2, tienen el NC, tienen el NQ y tienen el N gamma. Para un ángulo de fricción interna de 33, ya si quieren no miran la gráfica esa, sino vienen aquí a esta tabla y lo sacan. Factores de forma, profundidad e inclinación, comentario general. Vamos a irnos directamente acá, a esta tablita. Aquí están los factores de forma, los factores de profundidad y los factores de inclinación. Miren ustedes, por ejemplo, los factores de forma. El FCS es para el primer término. Dice que es igual a 1 más B sobre L, NQ sobre NC. Si B es igual a L, entonces esto se elimina y el factor de fórmula para la cohesión, el factor de forma, me da como 1 más NQ sobre NC. Para una cuadrada. Para una rectangular, pues aquí está. Aquí no está tomando en cuenta qué fundación es. Me está dando de que yo coloque los valores que tienen B y L. Es decir, ¿a qué se está refiriendo eso? Se está refiriendo a lo siguiente, ¿no? Si esta es la planta de la zapata, este es B y este es L. Entonces, no me preguntan. Me dice, el factor de forma es la relación, en la ecuación 1 más BL sobre NQ sobre NC, para afectarse al primer término. FQS. El FQS de forma,
toda la bulla que ustedes hacen, yo lo estoy viendo en pantalla. Y sé de dónde viene. Por favor, yo les encargo, no se hagan mala sangre, ya, porque la próxima que me hagan yo lo elimino y no va a poder entrar más. Ingeniero, disculpe, está apagado su micrófono. Ok. ¿Ya me copian? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya se le escucha, ingeniero. El valor de FQS para el segundo término está también dada por 1 más BL. No es L tangente de phi, es BL por tangente de phi. Ya. Este valorcito de aquí lo anulamos de aquí y es por aquí tangente de phi. Por tan de phi. Ya, esto está mal aquí. Está mal. Y el F gamma S igual a 1 menos 0,4 de B sobre L. Aquí hace una aclaración muy, muy buena de que L es mayor a B. ¿Ya? O sea, el lado L siempre es mayor a B. Bien, los factores de profundidad que afectan al primer término están dadas en función de la profundidad de implantación de la base, es decir, la zapata, vamos a dibujarla. Esta es la zapata. Y la profundidad está dada en función de df. Esta es df. df. ¿Ya? Ese es. df. ¿Ya? Entonces, 1 más 0,4 por df dividido entre b. Condición, si df sobre b es menor a 1, menor o igual a 1. Entonces, como nosotros más o menos vamos a tener la idea, esto es b, df sobre b, si df sobre b es menor a 1, menor o igual a 1, utilizamos esta fórmula de aquí. Y si la otra condición es df sobre b mayor a 1, bueno,
trabajamos con estas fórmulas de acá. Igual se consiguen los mismos los valores deseados. Entonces tenemos que el factor de profundidad está en función de DF y del ancho B de la zapata, así como del ángulo de fricción interna en algunos casos. Y el factor de inclinación este para la inclinación de la carga, ¿ya? La carga la que viene aquí, y la fuerza que viene aquí, esta carga, F. Y este es el ángulo de inclinación, ¿ya? En función de ese. Inclinación de la carga, este es beta, ¿no? Ese es el beta. Bueno, dice que FCI es igual al FQI por 1 menos beta en grado sobre 90 al cuadrado. Es decir, ustedes ponen el ángulo beta de inclinación aquí y van a ese valor le van a restar de 1 y ese va a ser el factor FCI igual a FQI. Y el F gamma I, este es para el primer término y el segundo término. Este para el tercer término es igual directamente a 1 sobre beta sobre phi al cuadrado, donde beta es la inclinación de la carga de la semilla con respecto a la vertical. Hay que tener en cuenta aquí que estos factores de forma son relaciones empíricas basadas en numerosas pruebas de laboratorio. El factor tangente a la menos 1 por df sobre b está en radianes. Ya, eso hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, antes de usar hay que leer bien esto, qué es lo cómo está planteado. Entonces, directamente cuando ustedes tengan que calcular la capacidad portante de una ecuación, de una zapata, usando la ecuación general, bueno, la ecuación general hay que tomar en cuenta estas situaciones de acá. Hay todavía esta ecuación general está incompleta, ¿ya? Porque aquí no se está tomando en cuenta lo que Terzaghi directamente lo tomó de entrada. Es decir, qué fórmula voy a utilizar para suelo blando o suelo suelto y qué fórmula voy a utilizar para suelo compacto, ¿no? Aquí no me está diciendo nada de eso. El tema es que nosotros podemos determinar la capacidad portante del suelo, ¿no? En función de esta situación y si queremos utilizar los valores de NQ, NFI y N gamma en función de los suelos, donde están los suelos sueltos o los suelos compactos, lo podemos hacer, ¿no? Es decir, y aquí viene este otro efecto, el efecto de la compresibilidad del suelo, que se le añade a esa fórmula, porque ya aquí voy a tener los factores de compresibilidad del suelo. Y voy a tener el FCS, el FCD y el FCC. Lo que no tengo aquí es el FCI, el factor de inclinación, que también se puede montar. Los factores de compresibilidad del suelo son el FCC de aquí, FQC y el F gamma C. Dice, en la sección 3.3, las ecuaciones 3.3, 3.7 y 3.8, que son para el caso de falla general de corte, fueron modificadas en las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.11 para tomar en cuenta el cambio del modo de falla en el suelo, es decir, falla local por corte. Estas son las ecuaciones de Terzaghi. El cambio se debe a la compresibilidad del suelo. Para tomar en cuenta la compresibilidad del suelo, Besic propuso la siguiente modificación a la ecuación 325. ¿No? La ecuación 325 es la que acabamos de ver. En la ecuación general.
Esta es la 325. ¿Ya? Entonces, para tomar en cuenta la compresibilidad del suelo, o sea, si el suelo es blando o el suelo es duro, bueno, ya se le aumenta el FCI, el FQI y el F gamma I. ¿Ya? FCC, FQC y F gamma C. Esto es lo que a mí me da la posibilidad ya de utilizar esta ecuación sin tomar en cuenta si el suelo es blando o el suelo es duro. Yo directamente voy a meter los factores de eso, el factor de compresibilidad, y automáticamente ella me va a entregar dónde estoy. Entonces, estos factores se los consigue de la siguiente forma. Factores de compresibilidad del suelo obtenidos por Bezier a partir de la analogía de expansión de cavidades, de acuerdo con la teoría. Para calcular FCC, FQC y F gamma C deben darse los siguientes pasos. Calcula el índice de rigidez a través de el valor de G sobre C más Q por tangente, donde G es el módulo cortante del suelo. Y Q' es la presión efectiva de sobrecarga a una profundidad de F más B en medio. ¿Ya? El tangente de phi, bueno, el ángulo de fricción interna del suelo, y esta es la cohesión. El índice de rigidez crítico, igual, acá. Si el índice de rigidez es mayor o igual al índice de rigidez crítico, entonces FCC, FQC y F gamma C es igual a 1. Es decir, quiere decir que el suelo es duro, es incompresible. Pero si pasa lo contrario, sin embargo, si IR es menor que IR crítico, bueno, voy a calcular F gamma C y FQC a través de esta fórmula de aquí. Y bueno, aquí tengo una tablita donde voy a utilizar el ángulo de fricción y voy a tener B sobre L igual a 0 para un ángulo de fricción interna phi igual a 0, BL va a ser 13, bueno, y voy a ir reemplazando estos valores. Igual acá también hay unos gráficos que me ayudan muchísimo en la determinación de esos valores del índice de rigidez. La figura 3.10 muestra la variación de F gamma C igual a FQC con phi. Para phi igual a 0, es decir, cuando el ángulo de fricción es 0, quiere decir que estamos en un caso de suelos cohesivos. Voy a tener el valor de FC, que vale esto, y voy a tener el valor de FCC y FQC para el ángulo phi mayor que 0. Entonces, la cosa está completa y se puede resolver tranquilamente, se pueden encontrar esos valores. Yo tengo ya con esto que mostrarles una cosa a ustedes. Me voy a salir de la pantalla. Voy a buscar un...
Vamos a esperar un momento, ¿ya? Bien, voy a mostrarles, vamos a compartir pantalla. Y ¿están viendo? Es una hoja de Excel. Hola. Se escucha, ingeniero. Sí, ¿están viendo la hoja de Excel? Sí, Sí, se ve. ingeniero. Muy bien. Bueno, esta hoja de Excel está completa para calcular la capacidad portante y las dimensiones de cualquier tipo de zapata, siempre y cuando se llamen zapatas aisladas, corridas, ¿no? Cuadrada, rectangular y circular, ¿ya? Entonces, aquí tienen lo que se llama paso 1. Dice, no pretenda realizar algún cálculo si no dispone de una investigación del subsuelo donde va a construir. El inciso A, si usted dispone de los parámetros de resistencia del suelo Phi y C obtenidos de muestras inalteradas en laboratorio, son los que debe usar. Si usted dispone del ensayo SPT, calcule mediante fórmula aproximada a partir del número de golpes del ensayo obtenido, en cambio los parámetros de resistencia al suelo Phi y C. Y aquí tienen abajito, dice, introduzcan las celdas amarillas los datos del estudio del suelo, puede insertar más filas si no alcanzan las actuales. Esto es, digamos, todo lo que le entregan en el estudio del suelo y que van a ser, digamos, valores que vamos a utilizar. Este programito está hecho en función del Brajadas, ¿no? Aquí tienen la profundidad de F de implantación de la zapata, que en este caso estamos tomando 220. Tenemos un nivel freático a una profundidad de 1,20 metros. Aquí la altura H, después les explico qué es eso.
El nivel freático está a 1.20. Y bueno, estas son las cargas que está soportando la zapata. Una carga vertical de 35.000 kilos. Un momento en B de 2.000 y un momento en L de 20.000. Y los valores de cálculo que se adoptan, o valores para el cálculo, el valor de n, de p pasa a n porque aquí hay que aumentarle a este valor la tierra que está por encima del plano de implantación y que afecta a la zapata y que hace crecer la carga. Estas son las excentricidades de los momentos y bueno. Y aquí son los datos de la columna de la zapata, o sea, esta de acá, de la columna. Y aquí vemos dos gráficas, una que es para el nivel freático, para el estudio del nivel freático, y este es para el estudio de la fórmula general, ¿no? Cuando los suelos son compresibles, la compresibilidad del suelo. Ahí es aplicable. Entonces, a través de los datos que nos dan el estudio del suelo, bueno, nosotros vamos a determinar qué pasa con el nivel freático, ¿no? Cuántos son los valores de gamma, o sea, lo que necesitamos para calcular la capacidad portante, es decir, directamente acá nos lo va a calcular en forma automática. Eso ya lo conocen ustedes. Y bueno, y ponemos los valores que queremos, con qué valores vamos a jugar aquí para determinar la capacidad portante del suelo, siempre y cuando nosotros hayamos llenado todas estas celdas amarillas. Entonces vamos jugando con los valores, digamos aquí está con 360 por 360, ¿no? Y automáticamente el programa va a calcular los NQ, los NC, los N gamma, va a calcular los valores de FCS, FQS, F gamma S, FCI, FQI, en función de la inclinación de la carga. Va a calcular los NQ, los NC, los N gamma para los diferentes tipos de suelo. Y va a calcular también los FCS, los FQS y los F gamma S en función. Y no está preguntando aquí si es cuadrada o rectangular, ¿no? Ya directamente nosotros sabemos que es cuadrada porque los lados son iguales, ¿no? Y bueno, directamente ya vamos poniendo todo lo que nos están pidiendo, el índice de rigidez y el índice de rigidez crítico, y calculamos los FCC, los FQC, y aquí dan que es 1, es decir, que el suelo es duro, ¿no? Bueno, aquí están todos los datos. Y calcula la capacidad portante según la ecuación general. ¿Ya? Bueno. Y tenemos los valores de cálculo. ¿Por qué hay un montón de fórmulas aquí? Porque en el caso de que este suelo sea compresible, se va a agarrar aquí. Y como el suelo prácticamente es duro, ¿no? Ella va a escoger la fórmula determinada para entrarse y ubicar la capacidad portante admisible en este punto. Miren ustedes que primeramente nosotros capacidad portante según la ecuación general. Bueno, directamente agarra esto cuando hay esta situación de que la zapata puede estar asentada en un suelo fuerte y abajo hay un suelo débil, y va a hacer el análisis qué es lo que ocurre si los efectos de esta zapata influencian sobre este estrato de acá. Entonces, para eso son estas fórmulas. Las otras fórmulas son
directamente cuando el suelo no es digamos, compresible, va a agarrar la fórmula general que hemos visto anteriormente. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar lo siguiente, porque como las cargas acá no son solamente verticales, sino hay momentos actuando en la zapata, bueno, va a empezar a buscar, ¿será con un momento o será con dos momentos? Es decir, ya empieza a escoger y empieza a calcular y empieza a determinar a dónde está la capacidad de carga y cuánto vale, ¿no? Y aquí directamente ella calcula de que la capacidad de carga está en zona 1, ¿no? Y que vale... Adoptará la medida de limitar los viajes de ciudadanos nacionales al exterior durante los próximos 15 días. Y la carga determina de que la capacidad promedio, la carga admisible, es de 0,32. ¿Ya? Es decir, la que está aplicando la fuerza. Y esa la compara con la determinada por la ecuación general, que Q último, Q admisible, es igual a 1,09. ¿Ya? Kilos por centímetro cuadrado. Es decir, quiere decir de que el valor de 0,32 es mucho menor a lo que resiste el suelo. Y así sucesivamente. Este programa sigue calculando, hasta más abajo todavía, los asentamientos de esa fundación en el suelo, que eso lo vamos a ir estudiando uno por uno de aquí en adelante. Yo más de esto no les puedo dar porque ahorita ustedes no pueden entender. Lo que sí, cuando vamos juntando la información, sí ya vamos a poder ir entrando en esta planilla que nos va a facilitar en mucho, ¿no? El cálculo de las fundaciones, o sea, de Zapata. Yo les muestro esto así a grosso modo para que ustedes vayan viendo de que hay que trabajar para llegar, digamos, a tener estas cosas. Es decir, hay que ir calculando, hay que ir viendo, hay que ir haciendo toda esta situación de manera tal de que cuando a nosotros nos toque hacer un cálculo, bueno, vamos a tener en qué comparar sobre lo que hagamos, ¿no? Aquí están todos los modelos para poder calcular, no se escapa una zapata con esto, ¿no? Entonces, yo solamente ahora se los muestro, después lo vamos a compartir. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Y dónde se fue esto? Mientras tanto, nosotros nos vamos a consolar hasta aquí, hasta esto que hemos visto del efecto de la compresibilidad del suelo. Es decir, la fórmula general, ¿no? La fórmula general para una carga vertical, o sea, para cargas verticales, donde no está influenciada por la inclinación. Si queremos considerar de que hay inclinación, bueno, le ponemos el F gamma I, el FCI, el FQI, el F gamma I. Eso lo tenemos acá en el cuadrito para calcularlo. ¿Ya? Esos son los factores de inclinación de carga. Pero la ecuación general está tomando en cuenta todas las posibilidades de que me pueda ocasionar
del suelo. En este capítulo hay también algunos ejemplos que se pueden ir realizando. No, les pregunto a ustedes, ¿bajaron del internet este libro? Algunos alumnos me preguntaron cómo lo podían bajar. Yo, ingeniero, no logré bajarlo. No pude bajarlo. Es muy pesado, pues yo tampoco se los puedo dar, no sé que se lo dé en un CD, ¿no? Para que todos ustedes puedan copiarlo. Yo no tengo problema en dárselo, tendrían que dármela. O sea, yo lo voy a grabar y con alguno de ustedes me tengo que ver en algún lado para entregárselo y ya ustedes reparten a todos, ¿no? O verán la forma de cómo pasárselo por internet. Pero la cuestión es que es pesadito esto. Voy a tratar a ver en una noche, tarde de la noche, cuando no hay mucha carga en el internet, de cargárselo en el WhatsApp, ¿ya? Así como Ingeniero, yo puedo ir a su oficina, si no, ingeniero, para que me pueda pasar en un flash memory y después yo puedo repartirlo a los compañeros. Primero se lo voy a tratar de dar por internet. Si no puedo, lo hacemos eso, ¿ok? Yo le pongo ahí la dirección donde voy a estar en Santa Cruz y ustedes van y lo recogen, ¿ya? Pero voy a tratar de metérselo a través por WhatsApp. Ahí al grupo. Por hoy vamos a hacer hasta acá nomás. Y el día martes vamos a hacer algunos ejercicios ya aplicando Tersai, aplicando todo esto que hemos aprendido, ¿ya? Pasen buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Que les vaya bien.